Conversando con Luis Franco llega a ustedes por gentileza de Helicópteros Marinos Sociedad Anónima. Más de 40 años de experiencia en la operación, mantenimiento y angaraje de helicópteros. Centro de Servicios Oficial Airbus y Safran. Teléfono 11 4741 6333. info@helicópterosmarinos.com www.helicópterosmarinos.com. El 30 de septiembre de 1968, miles de personas se reúnen en la nueva planta de Boeing en Everett, a unos 50 kilómetros de Seattle, Estados Unidos, para dar la bienvenida a un nuevo avión. La aeronave que el público estaba por conocer se había construido casi a pedido de una aerolínea, Pan Am. Juan Terry Tripp, fundador de la emblemática línea aérea norteamericana, había solicitado al constructor de aviones Boeing duplicar la cantidad de pasajeros que transportaba el modelo 707 para bajar costos y evitar la congestión de aeronaves en los aeropuertos. Boeing había trabajado en el proyecto de un gran avión en 1964, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pidió al complejo industrial aeromilitar de aquel país propuestas para desarrollar un avión de carga capaz de transportar 52 toneladas a 8.000 kilómetros de distancia. Aquella competencia la ganó Lockheed Martin, pero el diseño desarrollado por Boeing resultaría fundamental para el futuro de un avión civil extraordinario, el Jumbo. Bill Allen, entonces presidente de Boeing, llamó al ingeniero Joe Sutter para trabajar en el proyecto militar, pero una vez decidido el ganador, tuvo la visión de utilizar el diseño básico para orientarlo al pedido de Juan Tripp. Sutter comenzó a conversar con Pan Am y otras compañías y se dio cuenta que las aerolíneas necesitaban un avión muy innovador. Por aquel entonces, Boeing trabajaba en el proyecto de un avión supersónico que compitiera con el Concorde. Entonces se pensaba que cuando esas aeronaves entraran en servicio, la gente no querría volar en aviones subsónicos. Pero las conversaciones con los clientes hicieron que el constructor considerara otras opciones. Como el avión que había encargado la US Air Force debía tener la capacidad de transportar al menos un tanque, los ingenieros diseñaron rampas para el acceso y descenso de blindados. Por eso colocaron el cockpit por encima de la cabina principal, lo que le daría al Jumbo una forma muy característica. El proyecto de construcción del 747 demandó grandes inversiones para construir, entre otras cosas, una fábrica totalmente nueva que permitiera ensamblar un avión de 70,6 metros de largo por 59 de ancho, algo que las existentes no podían hacer. Hasta el día de hoy, la planta de Everett sigue siendo el edificio cerrado más grande del mundo. Boeing tuvo que recurrir a 7 bancos para obtener fondos que financiaran el proyecto. En febrero de 1969, el Jumbo realizó el primer vuelo de exhibición. Boeing había prometido a Pan Am hacer la primera entrega a finales de aquel año, por lo que la aeronave tuvo que ser diseñada y construida en 28 meses, en lugar de tardar los 42 que usualmente demandaba la construcción de un avión de pasajeros. El avión fue extraordinario y su suceso único. Fue tan así que el éxito se proyectó por décadas. La actual pandemia ha adelantado el retiro de los grandes aviones y el Jumbo está abandonando los cielos. Hoy conversaremos con un testigo de aquella época glamorosa de la aviación comercial. Bueno,
tenemos el enorme placer de hablar con Edward McAdam. Es un experimentadísimo aviador, comandante de aerolíneas argentinas y austral, que voló el Curtiss C-46 en austral, después ya en aerolíneas el DC-3, el DC-4, el Comet 4 C y D y el Boeing 707. Todos son aviones legendarios, pero que terminó su carrera profesional en el Jumbo 747, el avión del cual vamos a conversar hoy. ¿Cómo le va, señor comandante? Gracias por darnos la oportunidad de conocer más íntimamente a este fantástico avión de Boeing que ha cautivado tanto a profesionales como simpatizantes de la aviación por décadas y que ya es parte de la historia grande de la aviación. ¿Cómo le va, señor comandante? Muy bien, gracias Luis, un gusto de saludarlo. Sí, realmente fue un privilegio y una gran alegría poder haber volado ese avión magnífico, la Reina de los Aires, durante tantos años, dar instrucción, porque uno aprende sobre el avión dando instrucción, por muchos años también, así que es un avión que lo conozco bastante bien, a pesar de que ya van 26 años de mi jubilación, así que igual lo tengo muy en mente. Así que cualquier pregunta por ahí, todavía me acuerdo. Qué carrera impresionante la suya y haber terminado en ese avión tan emblemático, como se dice ahora, se repite mucho la palabra emblemático. Realmente un avión extraordinario, ¿no? Usted dijo la reina. En inglés hablan mucho de she, cuando hablan sí, de embarcaciones o en este caso de naves, en realidad, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, yo me preguntaba, ¿cómo recuerda usted su primer encuentro con el Jumbo? Ya nombrado comandante, asignado, su primer encuentro, o mejor dicho, podríamos hacer un paso previo, cuando usted se enteró y fue familiarizándose con el Jumbo. Bueno, tengo una anécdota de justamente previo a hacer el curso. Había sacado un pasaje para ir a Europa y al saludar al comandante del vuelo, del Jumbo, que yo todavía no había pasado a volar, me invitaron a la cabina, al cockpit, y vi la puesta en marcha y pidieron rodar y empezaron a rodar hacia la cabecera y me parecía que no se movía. Y le pregunto al técnico así, que estaba ahí al lado de él, ¿qué pasa? Que no se mueve. No, dice, mirá el inercial. Y iba como a 15 nudos. La cabina es tan alta que no hay relatividad con el terreno. Entonces parece que uno no se mueve. Después también sobre la altura hay otros casos. Dando instrucción, que tenía en esa época no había tabúes, y estaba dándole clase en el cockpit del avión en mantenimiento, ahí en Ezeiza, frente a los hangares, a 3 o 4 pilotos que venían del MD. Y me decían, uy, qué alta que es esta cabina, pero claro, la cola del MD es altísima. Y justo fue una casualidad, venía rodando un MD que pasó delante del cockpit y la cola del avión estaba debajo de nuestra vista. Así que estaba más bajo. Qué impresionante. Que el cockpit. Sí, eso es una cosa increíble. Y otra cosa, que era un avión muy largo, 69 metros de largo, es impresionante, y que uno no podía rotar con el ímpetu de un 737, ¿no es cierto? Había que hacerlo lentamente, no más de 15 grados de inclinación, porque sí podría ser un toque con la cola en la pista. Finito el vuelo. Finito a la salida
al principio, incluso yo le contaba a mis alumnos que es como volar dos aviones. El avión liviano es una cosa, le sobra potencia por todos lados y es medio difícil de controlar. Y cuando es pesado, es muy dócil y fácil de controlar. Son dos aviones distintos. No despegaba muy, muy liviano, tenía que tener cuidado de no tocar con la cola, ¿no? ¿Cuántos jumbos tenía Aerolíneas cuando usted pasó de 707 a 747? Que se acuerde. En el 78 tenían un leasing con un 100, el LZD, un avión que tenía en el upper deck, no tenía asientos, tenía asientos que se podía cambiar la posición con una mesa entre las filas, así que un buffet, era como un café ahí arriba. Era una cosa muy sofisticada, muy lujosa. Tal cual, gran glamour. Sí, las épocas. La época de 1970 al 80 era la época de oro de la aviación. Bueno, ese avión se fue, vinieron tres, el MLO, MLP y el MLR, que esos ya eran con motores grandes, el 7Q, y al principio tenían una dificultad en la puesta en marcha porque llegaba muy al límite de temperatura al poner en marcha, ¿no? Y después se fueron solucionando. Y después vinieron tres más, los OP, OPA, OZ. Ya vinieron con el upper deck que era de primera, ya no tenía ese estar. Esos 6 ya tenían sí, tenían los asientos arriba. Claro, sí. Claro. Yo me recuerdo algo, porque viví en Montegrande y hubo una diferencia enorme en el sonido de las turbinas entre el 707 y el Jumbo. Para nosotros fue no vivía muy cerca de la cabecera, digamos, pero se notó la diferencia en el descenso de los decibeles, digamos así, de los motores. Una eficiencia muy distinta, ¿no? Sí, y en el despegue también, sí. Cuando con alta potencia, sí. Como tenía un fan, era como una hélice enorme, comparada al 07, eso es lo que hacía un sonido distinto. Claro, era fue un cambio de un avión a hélice. Claro, un cambio de tecnología, realmente. Y tengo algo de arrastre del DC-4. El DC-4 teníamos que sincronizar los motores, los 4 motores, porque si no hacía un zumbido, como wow. Y yo era muy meticuloso para que no hiciera ese ruido. Había un instrumento, ¿no? Yo no lo sé en ese avión, pero volando en un CL había un instrumento que ayudaba a coordinar eso, un Canadair. Sí, no, el DC-4 y el Jumbo, uno tenía el autothrottle, ¿no es cierto?, el acelerador automático, pero esos pequeños detalles eran ponerle el dedito en el acelerador, ¿no? Como afinar un piano. Y lo afinaba. Yo era fanático, digamos, si algún copiloto se acordará de este viejo que hace afinándole. No, pero eso hace al confort del pasajero. Pero claro, no es una cosa que lo hacía todo el mundo. Era un toque mío. Bueno, hablamos un poquito de la tecnología. Usted, charlando el otro día informalmente, me hablaba del pianito, del radar, del inercial, que fueron tecnologías, no el radar en sí, pero sí el tipo de radar, las nuevas tecnologías aplicadas al radar. Cuénteme un poquito, o cuéntenos, porque nos va a estar escuchando mucha gente. Primero hablo sobre radar, lo que mejoró muchísimo
que para mantener el horizonte, los aviones antiguos tenían un giróscopo. Y bueno, el giróscopo precesa y mantener la posición que uno pone. Así que si uno hacía un viraje prolongado, el giróscopo se acomodaba al viraje. Después, al volver a estar estabilizado con el horizonte natural, el giróscopo tardaba bastante. Claro. Tenía una precesada. Con el Jumbo vinieron las plataformas que eran electrónicas, así que eran luces que comparaban con un plato girador, entonces el movimiento era inmediato. No teníamos problemas de giro. Y en cuanto a la parte de vuelo automático, sí, ahí había un cambio total, ¿no? Porque empezando de izquierda a derecha, tenía el switch de autothrottle, no tenía el 07, no tenía aceleradores automáticos. Y en el Jumbo, ya desde el despegue, uno ponía la potencia de despegue y ajustaba la perillita del autothrottle y tenía que a los 80 nudos ver si estaba todo normal, y entonces podía seguir. Si no estaba normal, desconectaba y seguía usando los aceleradores manuales. Ahí ya había una gran diferencia. Y después uno manejaba con perillas, manejaba la velocidad, manejaba el régimen de ascenso, la velocidad de ascenso o el régimen, una de las dos. Podía cambiar los rumbos y las alturas, las capturaba las alturas, una selectaba, por ejemplo, nivel 310 y la preparaba para que capture y las capturaba. Lo único que tenía que cuidar ascendiera a demasiada velocidad por confort de los pasajeros, claro, ¿no? Claro. Yo era muy preciso en eso también, porque estando liviano a veces uno tenía 2.500, 2.800 pies por minuto, y si en esos últimos 1.000 pies que va a enganchar, uno tenía que bajarle la nariz para que la intercepción a la altura sea suave, ¿no? Claro. Siempre hay que pensar en el pasajero que está sentado en el último asiento, ahí cerca de la cola, como a 60 metros de donde uno está acá. Claro, claro. Y después tenía toda la parte, 3 pilotos automáticos, que uno podía conectarlo a los 400 pies, esa era la altura mínima por manual autorizado el piloto automático, y seleccionando todo esto, tanto los aceleradores, rumbo, radiales, inercial, uno podía ir a destino sin tocar nada. Claro. Solo acomodaba la velocidad que cosa para subir los flaps y para bajar los flaps, o acomodaba con una perilla. Antes no era así. Claro. Y después, en la aproximación final, tenía los de aerolíneas tenía 3 pilotos automáticos y podía conectar los 3 para hacer un aterrizaje totalmente automático. Que llevando la velocidad también con la perilla de velocidades, uno aproximaba hasta el toque y mantenía el centro de la pista después del toque. En navegación, el inercial fue el que irrumpió en esa época, ¿no? Sí, fue el primer avión que venía de fábrica con inercial, el 747, en el año 69. Bueno, no sé del Concorde, por ahí el Concorde también tenía inercial, y el Concorde también salió en el... Se produjo voló el primer avión en el 69. Ajá. Sí, dígame. También tenía inerciales. Se nos está interrumpiendo un cachito la comunicación, pero bueno, esperemos que se restablezca bien el internet, que es por donde estamos haciendo la conversación. Bueno, eso que usted me decía de las perillas era lo que llamaban el pianito, que usted
me contaba el otro día, ¿no es Sí, cierto? Sí. sí, tal cual. Y uno podía, por ejemplo, estar saliendo conectado al borde de salida y tener una intercepción de otro radial que colocaba en foto y cuando estaba por interceptar, cambiándole una posición de la perilla ahí del pianito, podía trasladar todo lo que tenía el copiloto a su instrumental e interceptar ese radial, ¿no? Y salir por eso. Usted Era hizo muy el, cómodo. usted hizo el vuelo transpolar con el Jumbo. Sí, lo hacía mucho. Era un vuelo muy tranquilo, es el vuelo más sereno que hay, que tenía aerolíneas, ¿no? Porque ahí nunca se cruza ningún frente de tormenta, porque la isoterma cero está tan bajo que no se desarrollan los pulos. Claro, claro. Eh, Ahora, usted lo que, fue parte de esos pioneros, ¿no? Del vuelo transpolar. bueno, yo no fui uno de los que hizo los primeros No, no, vuelos. no, pero me refiero, digamos, Sí, sí, de sí. aquella época en que, bueno, hasta no hace tanto tiempo se hicieron, ¿no? Pero Sí, cuéntenos un Por- poquito. sí, la diferencia posiblemente en esa época, como éramos los únicos que cruzábamos por ahí, teníamos el espacio libre para ascender. Ah, Entonces, no era cuestión de ir de a 4.000 pies en rutas congestionadas, había que esperar el momento de alivianarse para subir otros 4.000 pies. Eh, Acá no, uno podía hacer ascensos libres cuando quisiera. Y después pusieron lo que llamaron boxes, que eran como cajones. Entonces le daban libertad de ir, por ejemplo, de 290 a 330 cuando uno quisiera, y después cuando llegaba a 330 pedía el boxe arriba, que era de 330 a 390, y entonces tenía la libertad de hacer eso. como Y bloques, como bloques. otra cosa, Eh, sí, bloques, sí. sí. Otra cosa interesante del vuelo era que cruzábamos la línea de fecha El y antimeridiano. el antimeridiano, pero ahí eh, el, a veces eh, tenía tres inerciales, entonces comparaba uno con otro, pero si uno estaba adelantado con respecto a los otros, cuando hacía la comparación, uno llegaba al meridiano 180 y el avión quería volver hacia atrás, porque Claro. dice, no, estamos atrás. Así que uno llegando a 180 siempre tenía que estar atento para desconectar esa parte de la navegación hasta que se reacomodara de vuelta. ¿Se hacía con navegante ese vuelo? No, 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 no. No, tenía técnicos de vuelo. técnico. Sí, tenía un Técnico, ingeniero. Sí. y el ingeniero de vuelo tenía un panel muy grande, muy importante, que hacía muchas cosas. A veces teníamos el privilegio de que, como terminó la función de navegador, muchos de ellos pasaron a ser técnicos de vuelo. Ajá. Entonces, algunas cositas, yo me acuerdo volviendo de Oakland para Ezeiza, como la ruta no era específica, yo me iba buscando los vientos más fuertes de cola, entonces me separaba bastante del centro, digamos, de la ruta, pero unas cuantas millas. Y le he sacado como 10 minutos al vuelo, que con un promedio, qué sé yo, de unos doce Siempre es once más corto de allá para acá, pero Sí, usted la hacía más finita. más finita todavía. Lo hice cuando lo llevé al presidente de Aerolíneas, que en ese momento era Eduardo González Solar, que yo lo conocía del rugby, porque yo fui a NBA y él era del CASI, era incluso fue Puma, él fue el seleccionado, porque en esa época todavía, este, como, como te acortamos viaje y sacando la cuenta que consume
más o menos un promedio entre 11 y 12 mil kilos por hora, sacarle 10 minutos claro. Es un lindo ahorro, es sí. Buen ahorro. Y también entonces con los vientos, eso es cuestión del viento. Sí, claro. La ida tenía algo muy curioso, que era el punto de no retorno. Como uno está sobre el agua, tiene que sacar muy bien el punto de no retorno. Pero era notable cuán cerca a Nueva Zelanda era el punto de no retorno. A veces uno estaba mucho más allá de mitad de camino y todavía le convenía volver para atrás por el viento de cola. Claro, claro, claro. Tuve un problema de humo a bordo, muy cerca del punto de no retorno. Se quemó el cargador de batería y se empezó a salir humo detrás del tablero del ingeniero. Ajá. Así que tuvimos que cuidar mucho la energía. ¿Volvió? No podíamos usarla porque se calentaba enseguida. No, me refiero, ¿eso fue antes o después del punto de no retorno? Fue después, justito después. Así que o sea, pudimos seguir. Ajá. Y a partir de ese momento pusieron una batería de emergencia, una extra, que se llevaba arriba del cockpit en el avión, guantes, porque para agarrar las pinzas que se recalentaban a veces, así que tenía guantes y una batería de respuesta a partir de ese vuelo que hice yo. Por si hay alguien que no es del ambiente aeronáutico, el punto de retorno es aquel en el que, traspasado el cual, hay que seguir adelante, no se puede volver. Hay que seguir hacia destino o las alternativas que están adelante. Claro, claro. Porque en este caso las alternativas estaban muy lejos. Claro. Por ejemplo, la isla se llama esta de Pascua. Claro. Queda muy lejos, nos convenía volver a Río Gallego donde habíamos salido. ¿De qué año hablamos? Sí. 70 y pico. Bueno, yo entré en el 81. 81, está bien. El 81 pasé. O sea, durante la década del 80. En el 80 debe haber sido el primer vuelo transpolar, sí. ¿Cuál fue el vuelo más interesante o donde se desarrolló? Allá nos acaba de contar uno con el humo, y algunas otras anécdotas que realmente lo son, como volarlo bien prolijamente para ahorrar combustible. Pero ¿qué anécdota simpática recuerda de los vuelos del Jumbo? El Jumbo es un avión que no tenía fallas, 4 motores, uno volaba con 3 motores lo más bien. Una vez tuve un problema, justamente. Mi vuelo era de Ezeiza a Lima, por Ceres, ahí en Santa Fe. Sí. Una de las posesiones es Ceres, y el cruce se hacía por Lluliauliaco, ahí muy alto en la cordillera. Es un volcán ese. Sí. Sí. ¿Se cortó? No, estamos bien. Se corta a veces, pero se entiende. Bueno. Entonces, después de Ceres, me avisaron el técnico que la temperatura de aceite del motor número 3 estaba en arco amarillo. En aviación, eso es otra cosa que cambiaron mucho. Para no ir acordándose de entre 350 claro. y 600 y 600 y 750, ponían un arco verde, un arco amarillo y un arco rojo. Y el manual decía que si la temperatura se encontraba en arco amarillo, uno tendría que reducirlo al motor para ver si bajaba la temperatura, que inicialmente iba a aumentar la temperatura por reducirle la potencia y no haber tanta ventilación, pero que luego tenía que bajar. Y que si en 20 minutos
no salía del arco amarillo, había que cortarlo. Así que seguimos volando, pensando en todo lo que teníamos que cruzar. Teníamos que cruzar la cordillera y que con el nivel para 3 motores no había problema, porque uno tenía que bajar más o menos a 290 o 270, era suficiente. Y el nivel mínimo ahí creo que sería alrededor de 260. El tema era que si en ese cruce, que era unos cuantos minutos, se nos quedaba con solo 2 motores. Y había todo un procedimiento para tomar menos altura y salir de la ruta y no tener tanta altura. Bueno, todo eso lo calculamos y seguimos viaje hacia Lima con 3 motores y era volar casi igual. La única diferencia cuando uno lo vuela es las potencias, tiene que ir corrigiendo el trim, porque los 2 motores operativos del lado izquierdo tiran más que el único operativo del lado derecho, en este caso era el 3. Queda asimétrico el avión. Era asimétrico la potencia, del 3 del otro lado. O sea, tiraba más, si uno aceleraba, tiraba más del lado izquierdo que el derecho. Una guiñada. El derecho que el izquierdo. Claro. Y bueno, esa es la única diferencia. También llamamos a mantenimiento para avisarles lo que había pasado. Aterrizamos, descapotaron y fue una tontera. Era el eléctrico el tema. Un cablecito se había desconectado y daba una información falsa. Y me acuerdo, como yo era en ese momento, estaba a cargo de instrucción en aerolíneas, de la instrucción, me llamó el representante de Pratt & Whitney, de los motores Pratt & Whitney, para pedir a ver si cambiábamos la política que decía, porque ellos competían con General Electric y Rolls-Royce y no querían que figuraran muchas paradas de motor, ¿no? Entonces, dice, si es una cosa así, ¿por qué no siguen volando? Yo digo, usted me cambia el manual de operaciones y dijo, no podemos. Entonces, nosotros tampoco claro. podemos. Quedó en la nada. Claro. Bueno, y tuve la otra falla y nada más, ¿no? En el Jumbo fue saliendo de Lima también fue esta. Lima-Buenos Aires, que eran un poquito más de 4 horas de vuelo. Despegamos y cuando el avión ya tiene ascenso positivo, uno pide tren arriba. Ajá. Pero la palanca de tren tenía una pequeña chapita que era operada por los switches de tren de aterrizaje, que a su vez tenían una inclinación específica, que tiene que ser más de 60 grados de inclinación hacia arriba. Las ruedas de adelante subían hacia arriba de los trenes de ala para que entraran bien en la bahía del tren. Si quedaban paralelos al piso, no podría entrar en el habitáculo ese. Así que ese fue el problema por la cual salió esa chapita. Entonces fuimos a la lista de chequeo, de control, de situaciones anormales, y ahí mandan al manual de operaciones, al capítulo 7, y hoja 1002, por ejemplo, y ahí dice, chequee las luces. Hay unas luces en el tablero del técnico que dice trenes de ala, trenes de body, de fuselaje. Y en trenes de ala figuraban tanto primaria como secundaria. Quiere decir que la falla realmente estaba. Porque si figura una sola, a veces puede ser eléctrico y uno puede correr esa chapita y subir el tren. Pero esto era fehacientemente una falla real. Entonces
no podíamos seguir el vuelo con el tren abajo, y entonces le pido a la torre de Lima, me pasaron al control de salida. Uy, ahí no te veo más. No, pero está bien. Yo lo escucho. Bueno. Al control de salida, y ahí me dieron una zona para arroje de combustible. Como estamos sobre el Pacífico, ahí saliendo, así que no costó mucho. Un radial, en más o menos 30 minutos ya estaba todo, ¿no? Así que... Ajá. Arrojaron prácticamente el avión, salía completo de combustible y arrojaron... No, completo de combustible no, porque... Me refiero para el vuelo. Para ese vuelo, sí, claro, sí. serían... 4 horas. Claro, unos 70.000 kilos, algo así, en lugar de 160, que era la carga máxima. ¿Y eso habrá llevado media hora, dice usted, más o menos? El arrojo. Bueno, como había muy buen mantenimiento ahí en Lima, llamé a operaciones y les avisé a mantenimiento, vinieron y que no. Sí, bueno, posiblemente sea la manguera hidráulica que hace funcionar al tilt, a la inclinación esta. Así que tenemos repuestos, así que tráigalos. Trate de no frenar, porque frenar en el avión en el Jumbo, aumentaba muchísimo la temperatura. Había unas tablas que según dónde estaba la temperatura, uno a veces tenía que esperar como una hora 40 para recién poder salir, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta todo eso, aterricé tranquilito. Sin frenar. Y nada de freno. Nada. Qué bárbaro. Ajá. Cuando llegó a la plataforma estaban fresquitos, cambiaron la manguera, recargaron hidráulico y recargaron combustible y salí. Y Eduardo, eso fue media hora. Vamos llegando al final de la entrevista por tiempo, Sí. Que ha sido muy buena, muy agradable, muy interesante. Un pequeño detalle más. Usted me habló que era un avión rápido también, ¿no? Me habló de 0.85 de Mach. Claro, el crucero que usábamos, que era long range, para largo alcance, era 845, punto 845. Claro. Es bien rápido. Los aviones hoy en día vuelan a mucho menos velocidad que eso, más. Qué maravilla la reina de los cielos, así que como usted lo dijo. Y qué agradable escucharlo de usted, compartir esta experiencia con tanta lucidez, con tanta tan agradablemente lo ha hecho. Estoy muy agradecido, seguramente quien lo escuche también. Creo que lo voy a entrevistar de nuevo y vamos a recordar otras anécdotas. Y la verdad, bueno, estoy sumamente agradecido. Para mí es un placer, porque estoy reviviendo los vuelos, ¿no? Estoy volviendo a más de 26 años atrás, así que imagínese el placer que me ha dado usted para que pueda comentar todo esto. Estoy a su disposición para cuando quiera. Un gusto. Nos ha honrado. Encima de todas las virtudes, fue rugby y jugó en la primera de Ciudad, así que ¿qué más podemos pedir? Sí, NBA. Bueno. Sí, salimos campeones 2 veces. Bueno. 2 años seguidos. Bueno, lo felicito. Le mando un abrazo y muchas gracias nuevamente. Igualmente. Esto fue Conversando con Luis Franco para Aeromarket Podcast. Global Oil auspició Conversando con Luis Franco. Global Oil, Aeropuerto Internacional San Fernando. Servicios de hangaraje y plataforma los 365 días del año. Sala VIP, oficinas operacionales, sala de descanso, servicio integral y autónomo de rampa con el equipamiento más sofisticado del mercado. Teléfonos 54 911 3760 9722,
54 911 2677 1422.